Vamos a comenzar. Buenas tardes, es el segundo día de nuestro segundo encuentro de finanzas públicas y políticas socioeconómicas. En esta ocasión nos toca charlar sobre los trabajos de investigación de tres alumnos, estudiantes de la especialidad, con los cuales vamos a compartir, ¿sí?, estos tres temas que son importantes y que considero que sería bueno nos platicaran un poco, ¿no?, cómo es que llegaron a elegir el tema, cuál es la relevancia, ¿no?, y cómo es que van a aportar hacia este mundo de las finanzas públicas. Y me gustaría que se presentaran cada uno de ellos. Empezaríamos por nuestra compañera. Gracias, doctor Marco. Mi nombre es María de Lourdes Chávez López. Estudié aquí en la FES Zacatlán Economía y soy actualmente estudiante de la especialidad de Finanzas Públicas. Muy buenas tardes a todos, doctor. Mi nombre es Daniel Ramírez Sánchez. Estudié Economía, estoy en el posgrado en Finanzas Públicas y mi tema es Contraloría Social. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Guerra, soy licenciado en Contraloría, estoy por titularme de la licenciatura en Derecho y actualmente estoy en el posgrado de Finanzas Públicas. Muy bien. Y bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Marco Antonio Piña Sandoval, soy profesor de la especialidad y soy doctor en Economía. Ahora vamos a entrar directamente en los temas, ¿no? ¿Cuál es la relevancia, en el caso de Lourdes, en lo que es fraude en las sociedades financieras populares y el caso concreto de FICREA? Platícanos un poquito por qué del tema. Finalmente, el caso FICREA, pues ya, vamos, no es que ya tiene tiempo que pasó, pero chequen esta parte, ¿no? Ella posiblemente cuando estaba, ¿no?, haciendo el propedéutico, el tema era relevante, fresco, ¿no?, pero ahora ya nos va a compartir un poco por qué escogió el tema y cómo impacta en las finanzas públicas. Bien, bueno, como lo comenta el doctor Marco, en noviembre de 2014 salió a la luz pública este fraude elaborado por la SOFIPO, FICREA. Esta era una institución financiera que fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el ente regulador financiero, por el presunto delito de lavado de dinero. Si bien uno de los objetivos de las sociedades financieras populares es la inclusión financiera y llegar a sectores donde la penetración bancaria comercial no es muy abierta en este tipo de sector, esta sociedad lo que hizo fue una triangulación de recursos y esta triangulación de recursos decantó en un desvío de aproximadamente 6,000 millones de pesos, afectando aproximadamente a 6,800 ahorradores. Los impactos los vamos a ver, se los voy a decir un poquito más adelante porque es un poquito extenso y necesito una explicación más elaborada. Ok, bueno, y ahora vamos a entrar en la parte de la problemática de la baja recaudación fiscal en México, causas y posibles soluciones, en el cual Jonathan está trabajando. ¿Y cuál es la relevancia? ¿Cuál es la parte que crees importante o la justificación de tu trabajo, ¿no? Bueno, en ese sentido, para todo país, para todas las naciones, es indispensable que el Estado se aligue de los recursos necesarios y suficientes para poder cumplir sus cometidos. En este sentido, y ante la baja de la caída de los precios del petróleo, ahora más que nunca es cuando México necesita subsanar los errores y todas las complejidades que se han venido dando en materia de recaudación tributaria. Por eso es importante analizar y resolver. Okay. En el otro trabajo es análisis del programa de Contraloría Social Municipal en obra pública, ¿no?, que está trabajando Daniel. Igual, Daniel, ¿cuál es la justificación de tu trabajo, ¿no? Claro, ya lo decía bien Jonathan, sabemos que existen unos recursos públicos que deben ser optimizados. El programa de Contraloría Social se basa precisamente en que los recursos públicos federales, estatales o municipales se ejecuten de forma eficiente. ¿Cómo se ejecutan? A través de una dependencia ejecutora y vigilada por un órgano de control interno. Pero hay un elemento importante que es el elemento de la participación social. Esta participación social nos ayuda a nosotros, los órganos de control interno, para que efectivamente los programas se cumplan conforme a los plazos establecidos, conforme a los expedientes técnicos. Es decir,
Sin esta participación social, la obra pública, programa social, trámites y servicios no se cumplirían en tiempo y forma. Okay. En el caso de Lourdes, ¿cuál es la relevancia, ¿no? En el caso de FICREA, esto de cómo afecta al sistema financiero, el impacto que tuvo, ¿no? Porque vamos a recordar un poquito. Nosotros tenemos una economía en la cual su propensión a ahorrar es muy baja, ¿no? Eso deriva principalmente de los ingresos, pero también de una escasa cultura. Entonces, este tipo de eventos, ¿no?, que suceden, en los cuales hay fraudes financieros, lejos de ahuyentan todavía más al ahorrador. En ese sentido, platícanos un poquito más ya sobre tu trabajo. Bueno, antes que nada me gustaría mencionar la importancia del sistema financiero. Según estudios del Banco Mundial, el sector financiero es un factor primordial en el fomento del ahorro, la asignación eficiente de recursos y, en última instancia, es un motor necesario en la promoción del desarrollo económico y el crecimiento económico. Bueno, el sistema financiero en México está compuesto por la banca central, la banca de desarrollo, en la que tenemos Nafin, Bancomex, Banobras, casas de bolsa y grupos financieros. Estas entidades financieras tienen como fin la captación, administración y canalización de los recursos, así como de la inversión y del ahorro, dentro de un marco de legalidad dentro del territorio nacional. Dentro de este sector encontramos el sector popular en México. A estas instituciones financieras que atienden el sector popular en México se le conoce también como banca social, y este tiene como objetivo proporcionar servicios financieros a los sectores y comunidades que carecen de ellos. La mayoría del origen de estas entidades financieras surge como una necesidad para que sectores que están marginados de alguna u otra manera tengan el acceso a servicios financieros que la banca comercial tradicional no atiende. En el caso concreto de la SOFIPO FICREA, primero les voy a definir qué es una sociedad financiera popular. Estas son sociedades financieras anónimas que necesitan tener un dictamen de aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tienen por objeto la captación del ahorro popular, la facilitación del acceso al crédito de sus miembros y de la comunidad en la que se encuentra, y uno de sus principales objetivos es el financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Las SOFIPOS nacen como una figura con el objetivo de fomentar el ahorro popular y el acceso a las personas que no tienen acceso de una banca comercial tradicional a servicios, ¿no? ¿Son una opción en la oferta del sistema bancario? Claro, pero su nicho de mercado va dirigido a economía popular, personas que no tienen recursos o no tienen la posibilidad de acceder a servicios financieros tal cual como sería Banamex, Bancomer, que son un poquito, por decirlo así, un poquito más elitistas. Okay. Regresando a la problemática de la baja recaudación, Jonathan, ¿qué papel juegan los gastos fiscales? Okay, bueno, antes de responder a la pregunta, creo que, y coincido con algunos autores como por ejemplo Mariano Larraqui Ramírez o Humberto Delgadillo Gutiérrez, Andrés Rojas, etcétera, en que las causas de la baja recaudación fiscal son muchas, son causales. Sin embargo, hay que priorizarlas, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que la principal causa de la baja recaudación fiscal que tenemos es la propia ley. Tenemos una ley que es un marco normativo que está diseminado en distintos ordenamientos jurídicos que son confusos, son oscuros, son complejos. Entonces, el contribuyente no puede saber con certeza cuáles son sus obligaciones fiscales ni de qué manera cumplirlas en tiempo y forma.
En ese sentido, a esa telaraña que tenemos de la ley, por ejemplo, si nosotros tenemos una duda al respecto de cómo darle tratamiento fiscal a una situación, tenemos que consultar la ley. Si no encontramos la respuesta en la ley, tenemos que irnos al reglamento de la ley. Si no lo encontramos en el reglamento, tenemos que aplicar la forma superior del Código Fiscal de la Federación. Si no encontramos la respuesta en el código, tenemos que irnos a las tesis, a las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, y si no es así, tenemos que remitirnos hasta la doctrina. Entonces, no son adivinanzas. La ley tiene que ser clara. Es ahí donde entran los subsidios, los gastos fiscales. En México tenemos más de 2 billones de pesos destinados a gastos fiscales, que se distribuyen en tratamientos especiales a distintos regímenes fiscales, en exenciones y en subsidios principalmente. Estos gastos fiscales también tienen un tratamiento especial, no solamente es una tablita que me indique cuánto voy a deducir de la base gravable, es un cálculo relativamente complejo también determinar cuánto voy a tener de exención o cuánto voy a tener de subsidio. Entonces, el problema de los gastos fiscales es precisamente ese, que es una telaraña que se une a la otra telaraña que tenemos de la legislación compleja, y que además es un exceso. 2 billones de pesos es demasiado dinero para gastos fiscales. Eso repercute negativamente en los ingresos tributarios. Entonces es quitarlos prácticamente, tu propuesta. Daniel, platícanos un poco qué es la Contraloría Social y esta relación con las finanzas públicas, y si realmente es un instrumento efectivo para la transparencia. Claro, la Contraloría Social es un tema muy de moda. Básicamente, como decía Jonathan, los recursos existen y deben ser optimizados. Para nosotros en la Contraloría Social, la variable de recursos ya está asignada. Es decir, tenemos un presupuesto que habemos municipios, ya es asignado a través de partidas. Y, por ejemplo, hablemos del caso de Tlalnepantla, que tiene un presupuesto de 3,000 millones de pesos y un proyecto de obra de 640 millones de pesos. Esos 640 millones, nosotros los órganos de control interno lo llevamos a la comunidad a través de programas, acciones y obra pública. Esta obra pública ya dada, asignada a través del Cabildo, tenemos la obligación de promoverla en la comunidad para que la comunidad sea efectivamente beneficiada. Ya que se beneficia y hacemos una asamblea y un comité de vigilancia, que es un comité ciudadano completamente, quien nos auxilian a nosotros en acciones de supervisión, vigilancia y escrutinio público. Ellos se encargan de que realmente este proyecto de obra pública se cumpla. ¿Cuál es su función con las finanzas públicas? Básicamente estamos hablando de un proceso administrativo de planeación, programación, presupuestación, ahora sí, ejecución, evaluación y control. Esos 3 elementos lo lleva la dependencia ejecutora, también el órgano de control interno, pero quizás yo diría el más importante, la ciudadanía, porque si finalmente ellos son los que van a verificar que estos proyectos se cumplan. Sin lugar a dudas, creo que es un instrumento bastante eficiente, es un instrumento legal que actualmente cuenta en los ayuntamientos para poder cumplir con sus funciones. Sin embargo, también tiene sus dificultades, porque al igual que puede ayudar para que la obra pública se concluya o cualquier otra acción de gobierno, también puede ser un instrumento que valide los errores del ayuntamiento. Entonces, tiene esa dualidad. Hay otra figura que evoluciona de la Contraloría Social llamado testigo social. El testigo social, a diferencia de Contralor Social, es un vecino beneficiado de una obra pública que sí percibe una remuneración por su participación. Los contralores sociales son solo vecinos beneficiados que participan solidariamente en un modelo de compromisos y responsabilidades con el gobierno. Entonces, yo he tratado en mi investigación de medir este efecto de la participación de los vecinos en la ejecución de las obras, porque en la práctica nos hemos dado cuenta que hay proyectos de obra pública, no sé, de 36 millones de pesos y avances de obra pública de 90% o 0%. Entonces, si no hacemos corresponsables a los vecinos de la obra pública, no podremos ser tampoco exigentes de que el gobierno sea transparente. Básicamente es eso. En el caso de FICREA, ¿qué tanto el sector popular es un sector olvidado? Bueno, el sector popular, como lo acabo de mencionar, es aquel que
es aquel que necesita un cierto trato especial porque en sí las personas no tienen esa correlación o esa... No están atendidos, ¿no?, por la banca comercial. Ajá, no tienen ese contacto directo con otro tipo de sistema, con otro tipo de banca comercial. Entonces, el estudio de la banca popular, que es el sector popular, es reciente, porque si bien lo cita Catherine Macer, el sistema bancario, el sistema financiero ha sido estudiado ampliamente. Sin embargo, la banca popular ha obtenido un auge de unos años para acá. Los bancos pequeños, como por decir Banco Walmart, Azteca o así, se han dado cuenta que realmente prestarle a los pobres es un negocio redituable. En este caso, la figura de las SOFIPOS nace como una herramienta por parte del gobierno para una mejor inclusión financiera. Entonces, en este sentido, en el caso de FICREA, obtiene su registro como una SOFIPO a partir del año 2008. Para 2013 se posiciona como una de las más grandes SOFIPOS en el 4º lugar, pero si nos damos cuenta un poquito en retrospectiva, solamente fueron 5 años en los que creció a pasos agigantados. Si me permiten, les voy a dar un poquito de estadísticas. Para septiembre de 2014, FICREA contaba solamente con el 0.43% de la banca popular. Sin embargo, en los activos totales manejaba el 21.54%, que para su tamaño, que era muy pequeño, pues esa debió de haber sido una de las principales razones que alertara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que algo estaba sucediendo por ahí. En cuanto a los activos por clientes, un promedio fue 491, mientras que en una SOFIPO normal el activo por cliente es de 10. En cuanto a la cartera de crédito total, manejaba el 25% total del sector. Entonces, bajo estas irregularidades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace una visita de intervención en marzo de 2014. Sin embargo, cuando declara que ya no va a ser, que va a ser intervenida gerencialmente, es 8 meses después, hasta noviembre. Entonces, esto nos habla de que hubo una tardía acción por parte del ente regulador, que fue la Comisión Nacional Bancaria. Esta parte de la regulación del Estado también corresponde al dogma del mercado, ¿no? O sea, el Estado se hace a un lado de toda actividad y se le olvida que su principal objetivo es regular a las instituciones. Exacto, bueno, ahí también tenemos, como lo comenta Buchanan, que una de las principales funciones del Estado es proteger la propiedad privada. Entonces, pues aquí no estamos encontrando ese principal fundamento o principal obligación que tiene el Estado. Ok, ahorita regresamos con este tema. Con el caso de tu trabajo, Jonathan, ¿qué tan factible sería regresar al régimen del pequeño contribuyente? ¿Y cómo beneficia, ¿no?, a la recaudación? Bueno, cuando era más joven, estaba estudiando la licenciatura, ¿sí?, los profesores siempre me decían que en algún momento de la vida uno no se va a escapar ni de la muerte ni de los impuestos. Entonces, en ese sentido, como hemos visto, México atraviesa por un bache impresionante, ¿no?, en temas de recaudación fiscal. Si lo comparamos con otros países de América Latina, según datos de la OCDE, por ejemplo, Argentina recauda el 37.3% de ingresos tributarios en relación a su PIB. Brasil recauda el 36.3%. En el caso de México solamente recaudamos el 19.6% en relación al PIB. Es decir, es una baja impresionante en comparación de países de América Latina. En ese sentido, el gobierno federal siempre ha hecho reformas tributarias encaminadas a dos cosas principalmente: ampliar la base de contribuyentes y con esto generar una mayor recaudación tributaria. Sin embargo, esas reformas, pues desgraciadamente han sido fallidas, no han dado los resultados
que México se merece en ese sentido. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el impuesto al activo. En el 2008 fue abrogada esa ley debido a que estaba tan mal redactada que uno como contribuyente no entendía qué es lo que queríamos que les pagáramos al fisco. Y por otro lado, la autoridad no tenía herramientas para cobrar ese impuesto porque era bastante confuso. Terminaron por abrogarlo en el 2008. Otro ejemplo es el impuesto al activo, el impuesto empresarial a tasa única, que fue abrogado en el año de 2014, el cual pues, básicamente era una doble imposición, porque era un impuesto que ya pagábamos bien sobre la renta. Y le dieron amparos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y terminaron por abrogarlo también en 2014. El último ejemplo y el más reciente que tenemos en ese sentido es el régimen de incorporación fiscal. Actualmente, en el informe tributario de gestión que publicó el Servicio de Administración Tributaria para el primer trimestre de 2016, nos dicen que gracias al régimen de incorporación fiscal se ha incrementado la base de contribuyentes en un 12.9%, y lo calculan de la siguiente manera. Ellos dicen que hasta el último mes de 2013, que fue cuando estuvo vivo por última vez el régimen de pequeño contribuyente, teníamos una base de contribuyentes de 3.800.000 contribuyentes en términos cerrados, y que actualmente, en el primer trimestre de 2016, tenemos 4.5 millones de contribuyentes en ese régimen, y así ellos argumentan que se ha incrementado la base de contribuyentes gracias al RIF. Esta misma mecánica para calcularlo y apoyarlo también la implementa el Centro de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara Baja, argumentando las mismas cuestiones que dice el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, nosotros debemos de recordar que para darle vida al régimen de incorporación fiscal, no solamente tuvieron que sacrificar el régimen de pequeños contribuyentes, sino que también sacrificaron otro régimen fiscal que se llamaba régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. Entonces, si nosotros al 2013, entre los tres regímenes que resultaron afectados por esta reforma, es decir, el régimen general de personas físicas, el régimen intermedio y el régimen de pequeño contribuyente, si sumamos el padrón de contribuyentes de esos tres regímenes, nos encontramos alrededor de los 9 millones de contribuyentes al 2013. Cuando se hace la transición de esta reforma, a finales del 2014, resulta que solamente tenemos 8 millones. Entonces, 2013 tenemos 9, al 2014 tenemos 8. Hay una diferencia de 1 millón de contribuyentes, de los cuales el SAT no nos da un análisis de qué fue lo que pasó con ellos, no nos dice si se fueron a la informalidad, si cerraron sus negocios, si se fueron del país, si se les tragó la tierra, si se murieron, no nos dicen absolutamente nada. Lo único que nos dicen es que el RIF ha cumplido cabalmente con los resultados para los cuales, con los objetivos para los cuales fue creado. Entonces podemos darnos cuenta de que las cosas no son así. En distintos estados de la República Mexicana, debido a información que procesan cámaras empresariales o colegios de profesionistas como de contadores y de abogados principalmente, ellos dicen que a raíz de la transición del RIF, del 20 al 30% de los contribuyentes que debían migrarse al nuevo régimen prefirieron cerrar sus negocios o irse a la informalidad, debido a la complejidad que esto significa. Para un contribuyente del régimen de pequeños principalmente, era muchísimo más fácil llenar una hojita de ayuda e ir a pagar al banco sus impuestos cada bimestre, que tener que facturar electrónicamente, tener que registrar sus ingresos y sus gastos en el sistema de mis cuentas del SAT, que por cierto ellos dicen que funciona perfectamente, así como todas sus aplicaciones tecnológicas, pero las personas que estamos involucradas en esto, como contadores o como contribuyentes o como abogados, podemos darnos cuenta de que las cosas no son así. Las aplicaciones tecnológicas del SAT de verdad son un dolor de cabeza. Entonces, respondiendo a su pregunta de si sería conveniente regresar al régimen de pequeño, la respuesta es sí. Aunque no se llame régimen de pequeño contribuyente como era antes, tenemos que regresar a un régimen simplificado, un régimen en el que las personas puedan determinar fácilmente sus impuestos y de manera fácil y oportuna irlos a pagar al banco. Okay. En ese sentido, creo que lo que estás abordando es una falta de cultura, no de pago de impuestos, ¿no? Sino más bien de renuencia a la tecnología. Es que es una combinación de varios factores. Si nosotros tuviéramos una legislación clara y precisa, no tendríamos la necesidad de estar incluyendo gastos fiscales, de
de estar manteniendo órganos de fiscalización que cada vez son más costosos y menos productivos. Y también sería más fácil para las personas pagar sus recursos, cubrirlos en tiempo y forma. Es interesante. Ahorita continuamos. Y con Daniel, esto de la Contraloría Social, ¿no? ¿Qué elementos cuenta la Contraloría Social, ¿no? Para sus funciones de supervisión y vigilancia, pero sobre todo, ¿cuáles serían sus alcances? Ok, bueno, mi tema está basado en la obra pública. Definir la obra pública es cualquier acción de adecuación, remodelación, construcción, edificación de cualquier infraestructura que permita el desarrollo social. Este es un objetivo pues, primario de cualquier ayuntamiento o cualquier estado o incluso la federación misma. Los alcances generales de los contralores sociales son precisamente vigilar que este proyecto se cumpla. Ya hay una presupuestación. Cuenta con elementos como son el reporte ciudadano, que es un documento que les dan los órganos de control a los ciudadanos. No lo da la dependencia ejecutora, sino directamente el órgano de control, que en teoría es el órgano encargado de que cada dependencia cumpla con su objetivo. Podríamos decir que es el rector el que da el ejemplo. Cuenta con otro instrumento que es un cuaderno de trabajo donde cada vecino anota sus observaciones, y también líneas de COSICOBI donde un 01800 puede darles también seguimiento. Aquí lo importante es que los vecinos no necesitan ser técnicos en la materia, para eso cuentan con el órgano de control que los va a auxiliar. Necesitan ellos consolidarse, necesitan trabajar para que el órgano de control trabaje solidariamente con ellos. ¿Qué alcance tienen? Principalmente sabemos, como bien lo decía Jonathan, los órganos de fiscalización son muy costosos. Los ayuntamientos tienen dos intervenciones principalmente: la Auditoría Superior de la Federación cuando son recursos federales y el órgano superior de fiscalización cuando son recursos estatales. Entonces hay una serie de instrumentos que ya verifican que los proyectos se cumplan, pero en la práctica vemos que siguen sin cumplirse, ¿no? Siguen sin llevarse al objetivo máximo, que es beneficiar a los vecinos. Entonces este instrumento de la participación social cobra vital importancia porque no se aplica a cualquier tipo de proyectos, sino en aquellos que inciden directamente en la vida de los habitantes. Entonces el alcance básicamente es amplio porque ayuda a todas las dependencias, a la dependencia ejecutora, a los órganos de fiscalización y a los vecinos mismos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los incentivos para la participación? Porque también estamos en una sociedad aletargada, no se nos da lo de participar, lo de trabajar en conjunto. Es una responsabilidad de los órganos de control interno, de las contralorías, que este programa funcione, porque hay que llevar los proyectos a la comunidad, hay que comprometerse con la sociedad para que esta misma sienta la confianza de poder hacer observaciones, supervisiones, escrutinio y vigilancia. Básicamente en el proyecto de Contraloría se busca la promoción, difusión y supervisión, pero esta lo hacen los vecinos, no los órganos de control. Entonces, primero es ganar la confianza de la ciudadanía con las herramientas legales que ya existen y apoyarlos en su trabajo de supervisión, que es muy honorable y tampoco tiene una retribución económica. Es interesante, pero vamos a seguir en el tema. En el caso de FICREA, realmente, ¿cuál fue el papel de las autoridades en cuanto a la intervención? Bueno, como lo mencioné anteriormente, la autoridad directamente que la regulaba era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, diversas publicaciones serias como El Economista, El Financiero, La Jornada, El Universal, han recalcado que el papel de la comisión fue muy tardía. Como les comenté hace rato, fue 8 meses después de que se detectaron las primeras irregularidades. Entonces, si bien nos habla de una transparencia en el proceso y reglas y normas que se deben de seguir, también es importante la intervención oportuna y eficaz de las autoridades financieras. Vamos, hasta la fecha no se les ha podido resolver a los ahorradores, ¿no? No, bueno, de hecho, el Fondo para la Protección a la
al ahorro bancario, tiene un seguro para este tipo de casos que en el momento de 2014 fue de 25,000 UDIs. Hablando en pesos, fue un monto aproximado de 131,000 pesos. Sin embargo, la mayoría de los ahorradores que estaban con FICREA tenían un monto muchísimo mayor, siendo que el promedio de ahorro de cada cliente de una sociedad financiera popular es de 8,000 pesos. Entonces, pues ahí estamos hablando de diversas irregularidades que no se acataron a tiempo. Okay. Ahorita regresamos. Jonathan, en esta situación de la baja recaudación, háblanos un poco de evasión y elusión fiscal. ¿Cuáles son sus principales causas? Que ya lo has mencionado un poquito. Ok, como comentaba en un principio, algunos autores dan ciertas opiniones y dicen que algunos de los factores que inciden en la baja recaudación como causas son la elusión y la evasión fiscal. Entonces, haciendo un recuento en esa situación, debemos de recordar que la evasión fiscal es simplemente el hecho de no observar la ley, de no acatar el mandamiento jurídico que me obliga a pagar impuestos. Esa es la evasión. Y la elusión es todo lo contrario, es obedecerla. Recordamos que la ley tiene lagunas, está generalmente mal redactada. Entonces, si nosotros desvirtuamos ese marco jurídico, podemos aprovecharnos de esas lagunas y tal vez pagar menos impuestos, o tal vez incluso hasta no pagarlos. En ese sentido, yo creo que tanto la evasión como la elusión fiscal no son causas de la baja recaudación tributaria. La evasión y la elusión más bien son consecuencias de tener un marco jurídico deficiente. Esa es mi postura. Muy bien. Y en ese sentido, entonces, nosotros evadimos, ¿no?, pagar impuestos. Por ejemplo, todo lo que está en informalidad está evadiendo impuestos. No por eso, pero esa renuencia viene más por una complejidad a la hora de la declaración. Como repito, se deben a varios factores. Uno de ellos es la complejidad de la ley. Si yo soy un contribuyente menor, obviamente yo no sé de ley. Mi negocio apenas está dándome para comer a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, yo no voy a poder observar una legislación compleja porque yo no estudié leyes. Okay. Entonces, ¿cómo simplificarlo? Bueno, hay una propuesta que surgió de la doctrina desde hace ya muchos años, la cual establece la posibilidad de hacer una reforma tributaria tendiente a la simplificación en el cálculo y determinación de los impuestos mediante el cobro del ISR directo a los ingresos de las personas físicas o morales sin deducción alguna. De esta manera se puede simplificar la determinación y la entrega de los impuestos. Adicionalmente a eso, digo, si se tratara de imponer esa reforma, yo sugeriría que además de que fuera directo a los ingresos y sin deducciones, también debería ser un impuesto retenido a una tasa muchísimo menor de la que tenemos actualmente. Actualmente la tasa para personas morales, según el artículo 9 de la Ley de la Renta, está en 30%. Y según el artículo 96, la tarifa para personas físicas llega hasta el 35%. Hay una modalidad en el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales en donde al contribuyente se le hace una retención del 10% del impuesto de la renta. Más o menos esa sería la estructura que tendría que tener la modalidad del ISR en el caso de que se hiciera una reforma tendiente a la simplificación. Daniel, platícanos un poquito, ¿cuáles serían las perspectivas de la Contraloría Social? Okay. En el Estado de México ya tenemos un marco normativo en el cual opera este programa. Son los lineamientos de operación del programa de Contraloría Social que lo manejan Estado y municipios. Cuando tenemos este marco legal, vamos a darnos cuenta que ya existen las herramientas para que los vecinos participen, fiscalicen y observen. En esta investigación nos hemos dado cuenta que no existe una investigación seria en materia de Contraloría Social que nos permita llegar a hacer aportes desde la academia. Lo que buscamos en esta investigación es proponer un índice de participación de los vecinos que incida directamente en la eficiencia y eficacia de la obra pública.
Con ello vamos a tratar de sentar algunas bases para que se explore este campo y sobre todo que ayude a las finanzas públicas en la ejecución de los programas. Cuando son proyectos federales sabemos que el instrumento es el CIABAMEN, que mide el avance físico de obra contra el avance financiero. Entonces, si ustedes hacen una revisión general a los avances en cualquier municipio, van a darse cuenta que hay muchas incongruencias e inconsistencias. Entonces, hay que proponer desde la academia muchas investigaciones para que esto vaya en medida del posible minimizando. Muy bien. Bueno, como habrán notado, sí, el mundo de las finanzas es muy amplio, ¿no? ¿Cómo impacta la parte de FICREA este fraude? Pues finalmente con gasto al erario, ¿no? O con cargo al erario. Y aparte de que nos damos cuenta que esto del PAC, de la protección al ahorrador, se quedó en el escrito, ¿no? Porque viene a demostrar que para el pequeño ahorrador no hay defensa, ¿no?, ante los fraudes. La otra parte es ¿por qué buscar, ¿no?, el incremento o por qué buscar una inclusión financiera? Realmente somos capaces de manejar las tarjetas del ciudadano, que al final el castigo pues, es irse al buró de crédito, ¿no? Y entonces, pues, bueno, el buró de crédito pues, ya la gente se lo avienta y dice, bueno, pues, finalmente de ahí ya no sales, que tampoco hay una penalidad. Y esto lo que está fomentando es premiar a aquel personaje que incumple, ¿no?, lo que en economía llamamos el free rider, ¿no? En el caso de lo que comentaba Jonathan, o sea, hay que buscar una simplificación en el régimen, ¿no?, de recaudación. La parte que propone Daniel es un contralor social, ¿no?, un ente que ayude a la transparencia, ¿no?, a nivel municipal. Entonces, de las tres propuestas vemos aspectos interesantes. Son trabajos de investigación que están en proceso, no están concluidos, pero que sí arrojan ya algunas conclusiones, y que me gustaría que cada uno nos compartiera las conclusiones que están llegando a sus trabajos. Empezamos por Lourdes. Gracias. Bueno, en el caso de FICREA podemos observar que existe un marco jurídico que lo regula, sin embargo, no es suficiente. Aquí podemos incluir la parte de la transparencia en cuanto a las rendiciones de cuentas con los entes reguladores, que en este caso vendría siendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y por otra parte, también necesitamos que los entes reguladores actúen con veracidad, eficacia y prontitud. Muy bien. Daniel. Ok, bueno, básicamente también unos datos que nos está arrojando es que se pensaría que un vecino, para poder supervisar una obra pública en auxilio con la Contraloría Municipal, tendría que tener estudios de ingeniería o cualquier otra materia. No, los datos nos arrojan que el 80% son mujeres de entre 30 y 35 años. También nos hemos dado cuenta que no importa el grado de estudios académicos para que un vecino realmente auxilie a la Contraloría Municipal. Y tampoco, la edad tampoco es tan determinante. Lo que sí es determinante es que un vecino realmente quiera participar. También básicamente nos hemos dado cuenta que en medida de la intervención que pudiéramos tener como Contraloría y como vecinos con la dependencia ejecutora, todos vamos a salir beneficiados, la constructora, los vecinos, ya no va a haber observaciones para los ayuntamientos. Y bueno, en lo general, si la Contraloría Social funciona bien, será un ganar-ganar para todos. Bien. Jonathan. En mi caso, ahorita usted comentaba algo acerca de las tarjetas de crédito, ¿no? Que si nosotros somos dentro de la inclusión financiera capaces de manejar las tarjetas de crédito, para eso se necesita instrucción, se necesita que nos enseñen a manejar esos sistemas financieros. En el caso de los impuestos, como yo ya he mencionado, uno de los problemas es la legislación y la autoridad, pero el otro gran problema somos nosotros mismos como contribuyentes. Es necesario que nosotros tengamos también una cultura de pagar impuestos. Me acuerdo que por ahí había un comercial en donde había un papá que compraba una película pirata y le enseñaba al niño a comprar películas piratas, ¿no? Necesitamos un papá que nos enseñe a pagar impuestos para nosotros
enseñarle eso mismo a nuestros hijos. Es cierto, y con eso doy por terminado la parte de esta mesa, no sin antes entregarle su reconocimiento a cada uno de los participantes, que lo entregamos a nuestra compañera Lourdes, por haber participado. Daniel, Jonathan, pues nada más que agradecer por su presencia y que sigue ahorita otra mesa de expertos en la cual los esperamos. Si gustan, hay galletas y café. Y entrego su constancia al maestro Marco. Muchas gracias por su participación y la moderación. Pues bueno, gracias.